Dentro del sistema endocrino tenemos una amplia clasificación de órganos, entre los que se encuentran las glándulas. Las glándulas son órganos que se van a encargar de la secreción, tanto endógena, exógena, apócrina, de diferentes sustancias, tanto al interior del organismo como al exterior del organismo. Entre estas sustancias tenemos hormonas, saliva, sudor, enzimas, etc. Dentro del sistema metabólico endocrino ubicamos dos grandes grupos de hormonas, dos grandes grupos de glándulas, la glándula páncreas y la glándula tiroides. Luego tenemos las glándulas del hipotálamo, de la hipófisis, y las gónadas o glándulas del sistema reproductor, que son el ovario y los testículos. La glándula páncreas está ubicada detrás del estómago y entre el duodeno y el vaso. El páncreas es un órgano muy esencial para los sistemas tanto del área digestiva como endocrina. También es responsable de la secreción al duodeno de varias enzimas que hidrolizan nutrientes. ¿Qué es la hidrólisis? La hidrólisis es la destrucción de moléculas complejas a moléculas grandes. Es un proceso catabólico. Como he dicho, el sistema endocrino consta de varias glándulas que secretan hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos que se liberan en respuesta a un cambio del ambiente interno, es decir, de la homeostasis. Cuando el organismo detecta algún cambio, las hormonas se liberan para mantener la homeostasis. Cambios en respuesta al estrés o a los eventos de supervivencia. Las hormonas también son mediadores endógenos que se liberan por algunas neuronas y por las glándulas endocrinas, que están interconectadas formando lo que es el sistema endocrino. Las hormonas también proveen de energía al cuerpo a través de un mantenimiento, como he dicho, de la homeostasis. También influyen en el crecimiento, en el desarrollo, la reproducción y la respuesta al estrés y a la supervivencia. Por ejemplo, en ocasiones de estrés excesivo, como alguna caída o algún susto, se liberan hormonas, principalmente del sistema hipotalámico, como la adrenalina. Las hormonas también se utilizan para tratamientos de restitución, como también para tratar tipos de cáncer, el control de la reproducción, tales como los anticonceptivos, y la regulación farmacológica del ciclo menstrual y las alteraciones del metabolismo óseo. La utilización de hormonas o la farmacoterapia de la endocrinología hace referencia a la utilización de estas hormonas o símiles o analogados o sintéticas que tienen la tarea de reemplazar o sustituir las dosis normales fisiológicas, es decir, suplementos que cumplen la misma función. Pueden ser hormonas analogadas, quiere decir hormonas que han sufrido un cambio sintético o que son del mismo tipo, que van a mantener la homeostasis, es decir, van a suplantar la deficiencia que existe en el organismo generalmente. Uno de los ejes principales del sistema endocrino es el sistema hipotálamo, hipófisis suprarrenal, tiroideo y gonadal, que conecta todas las glándulas del sistema endocrino, mejor dicho, del organismo humano. La farmacología de la hormona del crecimiento, la somatotropina, las hormonas neurohipofisiarias, oxitocina y hormona antidiurética, los glucocorticoides, la insulina y los fármacos regulan el metabolismo del calcio también. Son tipos de hormonas que están conectadas en este sistema hipotálamo hipofisiario suprarrenal tiroideo. Los fármacos en acción hormonal pertenecen a los grupos de hormonas hipotalámicas, hormonas adenohipofisiarias, hormonas neurohipofisiarias, hormonas tiroideas, hormonas sexuales o gónadas, glucocorticoides, insulina, fármacos reguladores del metabolismo del calcio. El páncreas es una glándula que tiene como tarea secretar glucagón o insulina. Son las dos principales hormonas que secreta el páncreas. También secreta enzimas, pero vamos a obviar esa parte. La insulina es una hormona secretada por el páncreas
que regula los niveles de glucosa en la sangre, o mejor dicho, glucemia. Por una cuestión lógica, hiperglucemia hará referencia al exceso de azúcar o glucosa en sangre, mientras que hipoglucemia hará referencia a un nivel reducido de glucosa en sangre. La insulina se utiliza para tratamiento sustitutivo en cantidades similares a las fisiológicas, es decir, cantidades que produciría el organismo en condiciones normales. La farmacocinética es una rama de la farmacología que va a estudiar lo que, dicho normalmente, lo que ocurre con el fármaco desde que entra con el contacto del organismo hasta que sale de él. Bajo estos términos hablamos de lo que sería la farmacocinética, que contempla el estudio del ciclo intraorgánico de los fármacos y de los procesos de absorción. Los procesos de absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y excreción. Cuando nos referimos a farmacocinética, nos referimos a qué es lo que ocurre con el fármaco en el organismo. Y en esta ocurrencia se van a desarrollar 5 etapas: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. 4 etapas. La primera etapa de la absorción, en la insulina, se tiene en cuenta también la vía de administración de los fármacos, que hay vías orales, vías enterales, parenterales. Dentro de las vías enterales se encuentran las vías orales, tópicas, etc., mientras que en las vías parenterales, intramuscular, intravenoso, subcutáneo, etc. La absorción se da lugar a través de la vía subcutánea, es decir, debajo de la piel. Hay excepciones muy especiales, generalmente de urgencias, en las que se administra insulina vía intravenosa. Por obvias razones, al administrar un fármaco por vía intravenosa, se diferen todos los procesos de la farmacocinética. Es decir, ya no tiene que ser absorbido el fármaco, sino que pasa directamente al torrente sanguíneo. Por ende, no es metabolizado, no es distribuido y no es absorbido. Pasa directamente a la excreción. En los primeros niveles de atención se observan adultos y adultos mayores, generalmente, que padecen una enfermedad de excesos o disminución de la producción de insulina. Entonces, es lo que generalmente se conoce como diabetes. Existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 se emplea el tratamiento sustitutivo de insulina. Entonces, las personas tienen insulina en los hogares que se administra en vía subcutánea con una pequeña inyección en preferentemente el abdomen. El metabolismo de la insulina se metaboliza en el hígado. Para el metabolismo del hígado se tienen en cuenta diferentes factores tales como la liposolubilidad, el pH gástrico o la presencia de otras enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos, son los que se encargan de destruir las moléculas para obtener unidades estructurales. La excreción de la insulina tiene lugar en el órgano excretor denominado riñón o excreción renal, que luego se va a excretar vía urinaria. Hay que tener en cuenta el principio fundamental de la insulina, que enuncia que administrar insulina en cantidad correcta cuando hay glucosa disponible en sangre. Se debe administrar la cantidad correcta siempre que haya glucosa disponible en la sangre. Nos lleva a dos antítesis. Si hay insulina sin glucosa, se va a derivar en hipoglucemia y coma diabético. Mientras que si hay glucosa pero no hay insulina, nos va a derivar en hiperglucemia o coma. Para esta situación se debe tener en cuenta una correcta planificación y educación, principalmente al paciente, sobre la ingesta, sobre la administración, sobre los horarios, sobre el consumo de líquidos, etc. Hay diferentes tipos de insulina. Está la insulina rápida o cristalina, que es la comúnmente utilizada, la lispra o aspartica o glucina, la insulina de acción intermedia o NPH, y otros análogos de insulina de acción lenta como glorgina, detemir o deludec. Estos 5 tipos de insulina se van a tener en cuenta y van a variar y fluctúan ampliamente varios aspectos, tales como la apariencia del fármaco, que generalmente es transparente, excepto en la insulina de acción intermedia o NPH, que tiene un aspecto lechoso. También se tiene en cuenta el inicio de acción, el máximo efecto, la duración y la aplicación, que varían ampliamente. Continuando, tenemos los antidiabéticos orales, que ya hablamos de comprimidos que se pueden ingerir por la boca.
tenemos entonces una clasificación de 5 tipos de antidiabéticos: sulfonilureas, biguadinas, tiazoludinedianas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, y las meglinitidas. Dentro de las sulfonilureas tenemos la glimepirida y la glipizida. Estos fármacos tienen como mecanismo de acción facilitar la liberación de insulina de los islotes pancreáticos, también denominados específicamente islotes de Langerhans, que son los responsables de la función endocrina del páncreas. ¿Cuál es la función endocrina? La liberación de glucagón e insulina. Esto hace que aumente la sensibilidad de receptores de insulina. El evento adverso o efecto adverso más común con las sulfonilureas es la hipoglucemia, es decir, niveles bajos de azúcar o glucosa en sangre. Dentro de las biguadinas tenemos la muy conocida metformina, utilizada en la diabetes tipo 2. La metformina disminuye la producción hepática de glucosa, y aquí nos referimos a un término específico llamado gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa en el hígado, la síntesis de glucosa en hígado. Cuando disminuye la producción de azúcar en el hígado, disminuye también la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un fenómeno que se produce en los pacientes o personas con diabetes de tipo 2, ya que son capaces de secretar insulina, pero sin embargo lo hacen en cantidades deficientes. El problema fundamental de la diabetes tipo 2 es que los receptores para la insulina en los tejidos diana se vuelven insensibles para la hormona, debido a que disminuye la producción de glucosa en el hígado. La resistencia a la insulina consiste en que pequeñas cantidades de glucosa secretadas no pueden unirse a los receptores celulares con suficiente eficiencia y, evidentemente, consiguen un menor efecto. Continuando con los antidiabéticos orales, tenemos las tiazoludinedianas, así que estos fármacos, si bien entran en la clasificación, pero su aplicación ha sido discontinuada, es decir, que ya no se administra generalmente. Se opta mejor por otros fármacos. Continuando, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como lo indica su nombre, bloquean o inhiben las enzimas. Bueno, y dentro de esta enzima, la nomenclatura de las enzimas indica que todas las enzimas del cuerpo humano terminan en asa. Alfa-glucosidasa, desoxirribonucleasa, helicasa, glucuroniltransferasa, etc. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa son el miglitol y la carbosa. Estos fármacos inhiben o bloquean las enzimas que hidrolizan los hidratos de carbono en monosacáridos. La hidrólisis es un proceso catabólico de destrucción de las moléculas grandes, en este caso el hidrato de carbono, para obtener sus unidades estructurales, que son los monosacáridos. Imaginemos que rompemos algo y obtenemos su parte más pequeña. A eso hace referencia. La glucosa, siendo esta un carbohidrato, necesariamente transita por el organismo en forma de monosacárido. Por ende, no va a poder ser absorbida debido a este fenómeno de bloqueo de las enzimas alfa-glucosidasa. Uno de los efectos secundarios del miglitol o la carbosa es derivar en molestias gastrointestinales. Los últimos diabéticos orales son las meglinitidas, que son, la nateglinida y la repaglinida. Estas estimulan la liberación de insulina en los islotes pancreáticos o específicamente islotes de Langerhans. El efecto adverso comúnmente en las meglinitidas es la hipoglucemia. Las meglinitidas tienen una acción corta de 2 a 4 horas y una eficacia igual y similar a las sulfonilureas. Una de las hormonas más importantes es una de las glándulas más importantes dentro del sistema endocrino es la glándula tiroides, que está integrada en sistema funcional hipotálamo hipófisis tiroides. Esta glándula regula y mantiene los niveles de triiodotironina y tiroxina. La triiodotironina y la tiroxina son dos hormonas secretadas por la tiroides. Generalmente se las conoce como triiodotironina T4 y triiodotironina T3 y tiroxina T4. Estas actúan bajo la influencia de otra hormona proveniente del cerebro llamada tirotropina o TSH. Esta hormona viene derivada de otra glándula que es la hipófisis, que actúa
en la liberación de estas hormonas tiroides. Los efectos más importantes que tienen las hormonas tiroides en el organismo humano, o efectos fisiológicos, o qué es lo que hacen en el cuerpo, es principalmente actuar en el desarrollo tanto intrauterino como extrauterino. Son esenciales en la función física, la función del desarrollo físico y cognitivo del feto y de las personas. Actúan en el metabolismo basal, en la frecuencia y la contractilidad cardíaca, son un estímulo respiratorio, también actúan en la masa eritrocitaria, es decir, en el volumen de glóbulos rojos, en el reflejo, ya que está a partir de los nervios periféricos, en el recambio óseo y tienen un gran efecto dentro de lo que es la piel y los tejidos blandos. El hipertiroidismo o secreción excesiva de hormonas tiroides es una enfermedad muy común en adultos mayores o en adultos tardíos. Los síntomas del hipertiroidismo van a incluir pérdida de peso, aumento del apetito, aumento de la temperatura corporal, nerviosismo, temblor y taquicardia. El fármaco por excelencia y habitualmente utilizado es el propiltiouracilo o PTU. ¿Cuál es el mecanismo de acción del propiltiouracilo? Es inhibir la incorporación de átomos de yodo a la T3 y T4, triyodotironina y tiroxina. Esto inhibe la conversión periférica de las hormonas T3 y T4. La farmacocinética de este fármaco, propiltiouracilo, indica que su absorción es vía oral, por comprimidos, se debe consumir con agua, y la biodisponibilidad de este fármaco, es decir, qué tanto se puede guardar en el organismo, es del 60 al 80%. O la biodisponibilidad también quiere decir el fármaco pasa por diferentes etapas en el organismo y por diferentes procesos y parte de ese fármaco se pierde. La biodisponibilidad refiere a la cantidad de fármaco que queda para ser utilizado por el organismo y que dé efectos farmacéuticos. La distribución del propiltiuracilo va a indicar, su diana. ¿Qué es la diana? Es una molécula que se une al fármaco para ejercer los efectos farmacológicos. Los fármacos se van a unir a diferentes proteínas, diferentes enzimas o receptores. ¿Sí? Son moléculas a las cuales se une el fármaco para poder actuar en el organismo. En este caso, el propiltiuracilo se une un 70% a proteínas que se encuentran ionizadas. Estos fármacos atraviesan la barrera placentaria, es decir, que va a tener efectos en el feto, así que es importante no consumir no administrar el tratamiento en embarazadas. El metabolismo de este fármaco ocurre en el hígado, su excreción es renal, su inicio de acción es de 30 a 40 minutos, su pico de acción varía entre 1 hora y 1 hora y media, y su duración total varía entre 1 a 4 horas. En casos bastante graves de hipertiroidismo, se va a recurrir a la utilización del yoduro de sodio 131. Este fármaco es un isótopo radiactivo que destruye las glándulas tiroideas con radiación ionizante. La farmacocinética va a indicar que su absorción es oral por cápsulas, se debe administrar con mucha agua, su distribución se acumula en las tiroides, por ende la va a destruir, y entonces también atraviesa la barrera placentaria, entonces hay que tener precaución en ese aspecto. Su semivida plasmática es de 5 días. La semivida plasmática o semivida de eliminación de un fármaco indica el tiempo que transcurre hasta que la concentración plasmática de un fármaco se reduce a la mitad de la inicial. En el yoduro de sodio 131, al ser radiactivo, se deben tener en cuenta ciertos aspectos. Valorar la función tiroidea, importantísimo. No está indicado o está contraindicado en mujeres embarazadas y en niños, ya que es radiactivo. Se debe evitar el contacto con las personas que han recibido tratamiento con yoduro de sodio 131 por obvias razones, entre 1 semana y 4 días aproximadamente. En mujeres que han recibido tratamiento, evitar quedar embarazadas hasta que dure el tratamiento, y también evitar la lactancia si en caso de que estén lactando y hayan recibido tratamiento con yoduro de sodio 131.
La contraparte del hipertiroidismo es el hipotiroidismo, ¿sí? Que es una insuficiencia tiroidea. Es decir, que las glándulas tiroides no están produciendo las suficientes hormonas tiroideas. Algunos síntomas van a incluir astenia, letargia, aumento de peso, intolerancia al frío, piel seca, disminución de la capacidad mental y bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? La bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca, generalmente menor a 60 latidos por minuto. El fármaco por elección es la levotiroxina. La levotiroxina tiene como mecanismo de acción eh, meca eh, perdón, la levotiroxina sintetiza ciertos tipos de fármacos, es decir, que hay fármacos sintéticos de hormona T4 que son la misma acción. La levotiroxina en este caso es una forma sintética de hormona T4 o tiroxina que tiene la misma acción, que se obtienen generalmente a través de técnicas de ingeniería genética. En la farmacocinética de la levotiroxina, la absorción es por vía oral, con el estómago vacío. La distribución ocurre cuando este fármaco se une a una globulina transportadora. El metabolismo ocurre en el hígado y se convierte en T3, es decir, trillodotironina. La excreción es renal a través de la orina. La semivida plasmática es de 6 a 7 días, el inicio de acción de 1 a 3 semanas y el pico de acción de 3 a 4 semanas.